Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más encontrándome contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para entrar en el misterio de la palabra de Dios. Una palabra que quiere habitar en lo más profundo de tu corazón, que quiere restaurarte, que tiene poder para levantarte de cualquier muerte, que tiene poder para transformarse en una guía para cada día de tu vida. Quiero presentarte hoy un texto tomado de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 10, que dice lo siguiente: Queridos hermanos, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? ¿No es de sus pasiones que luchan en sus miembros? Codician y no tienen, matan, arden en envidia y no alcanzan nada. Se combaten y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal, para dar satisfacción a sus pasiones. Adúlteros, ¿no saben que amar el mundo es odiar a Dios? El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No en vano, dice la Escritura, el espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal, pero mayor es la gracia que Dios nos da. Por eso, dice la Escritura, Dios se enfrenta con los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse, pues, a Dios y enfréntense con el diablo, que huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pecadores, lávense las manos. Hombres indecisos, sean sinceros. Lamenten su miseria, lloren y hagan duelo, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor, que Él los levantará. ¿De dónde vienen esas guerras, esas luchas entre ustedes? Santiago está inquieto por los conflictos que surgen en las comunidades cristianas. Intenta buscar las razones de estos conflictos. Y este es un tema de gran actualidad. ¿En qué comunidad no hay conflictos? Pero es importante el diagnóstico, es importante poder encontrar las razones para poder justamente actuar sobre estas razones. La primera es el deseo de gozar. Todos estos instintos que luchan dentro de nosotros, que estamos, como dice Santiago, llenos de codicia. Primera causa de discordias, primera causa de conflictos, la codicia. El amor propio, el deseo de los bienes materiales, del dinero.
todo empieza en el fondo mismo de nuestro corazón. Por eso te pido, Señor, que sanes nuestros corazones de sus malos deseos. Te pido que me sanes de mi afán de dinero, de placer, del amor propio, de la codicia que hay en el fondo de mi corazón. Hay un segundo elemento del que habla Santiago y es la envidia a los demás. Dice, son envidiosos y por eso hay conflictos. Se desea lo que posee el prójimo, sus logros, si son mejores que los nuestros. ¿Cuántas tristezas provienen del hecho de compararnos con los demás? Vos sabés que la envidia se define como tristeza del bien ajeno. Yo te pido, Señor, que me ayudes a ser realista, que me ayudes a aceptar francamente mis limitaciones, mi temperamento. Te pido que me ayudes a alegrarme de las cualidades de los demás. Un tercer elemento que perturba la comunidad y es la oración mal hecha. Dice Santiago, la oración de ustedes es mala porque piden riquezas para malgastarlas en sus pasiones desordenadas. O sea, cuando yo le pido a Dios simplemente algo que sale de mis vísceras para satisfacer mis ansias desordenadas de placer, obvio que no me lo va a dar, porque me hace mal. Llegamos a querer utilizar a Dios hasta obtener tanto como el vecino. La envidia se transforma en oración. Es el colmo. Como si nuestras oraciones quisieran intentar poner a Dios al servicio de mis cálculos egoístas. Te pido, Señor, que mi plegaria sea abierta, que esté orientada hacia ti y no hacia mí. Y más frecuentemente, te pido que esté dirigida hacia las necesidades de los demás, mucho más que a las mías, Señor. Cuarto motivo de perturbación: el amor del mundo. Adúlteros, les dice. ¿No saben que la amistad con el mundo es hostilidad contra Dios? El amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Son palabras de la Biblia. Amar al mundo más que a Dios es una especie de adulterio, es romper nuestra unión con Dios. Y no se puede servir a dos amos, decía Jesús. No se puede tener dos amores, dice Santiago. ¿Cuál es mi actitud profunda ante Dios? ¿Lo amo? ¿Lo prefiero a todo lo demás? Pregunta fundamental a la que evidentemente nos resulta difícil contestar, pero hay que hacerlo de vez en cuando. Es una buena ocasión de revisión de vida sobre lo esencial. Una ocasión también de un encuentro regular con Jesús en el sacramento de la reconciliación. De poder decirle, Señor, no te amé lo suficiente. Vengo a reconciliarme contigo, a repetirte que a pesar de todo te amo. Y te pido perdón por no haberte puesto en el primer lugar. Quinto motivo de perturbación: el orgullo. Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Todavía una fuente de conflicto: creerse más que los demás. Imaginarse que nuestras ideas son las mejores, mirando desde lo alto a los progresistas, por ejemplo, cuando se cree estar en la estricta verdad de la Iglesia. Mirar desde lo alto a los integristas cuando se cree pertenecer a la única tendencia que tenga futuro en la Iglesia. Despreciar al otro porque piensa o siente distinto. Ayúdame, Señor,
a descubrir la parte de verdad que aquellos que no piensan como yo también tienen. Dame esa humildad profunda que consiste en relativizar mis propias opciones, en poner algo de humor en mis opciones demasiado tajantes o demasiado seguras. Te ruego, Señor, que la Iglesia y los cristianos podamos avanzar hacia un mayor respeto a los pluralismos, a las diversidades, a las complementariedades. Sananos de nuestro orgullo, Señor, de nuestro espíritu sectario. Cuando hoy se analizan las fuentes de los múltiples conflictos que enfrentan a los hombres entre sí, se está siempre intentando contentarse con un análisis sociológico. Santiago, sin embargo, hoy nos remite a nuestra intimidad, a nuestras motivaciones profundas. No le eches la culpa a los demás cuando las cosas no van. Los problemas están mucho más en lo profundo de tu corazón de aquello que te imaginas. Simplemente pedile a Dios que cambie, que toque ese corazón. La gran fuerza que produce el cambio es el amor. Por eso, adora al Señor, pedile ese cambio con este tema musical de Miguel Horacio, Perderme en tu amor. Traspasado, tu gracia me ha conquistado. Me has convencido, hasta me llamas tu amigo. En lazos tiernos de amor me tienes bien enredado. En lazos tiernos de amor me tienes bien enredado. Quiero perderme en tu amor. Quiero encontrarme en tus ojos, Señor. Quiero perderme en tu amor y rendirme a tus pies. Rendirme a tus pies. Quiero perderme en tu amor. Quiero encontrarme en tus ojos, Señor. Quiero perderme en tu amor y rendirme a tus pies. Rendirme a tus pies. Me has
has traspasado. Tu gracia me ha conquistado. Me has convencido. Hasta me llamas tu amigo. En lazos tiernos de amor me tienes bien enredado. En lazos tiernos de amor me tienes bien enredado. Quiero perderme en tu amor. Quiero encontrarme en tus ojos, Señor. Quiero perderme en tu amor y rendirme a tus pies. Rendirme a tus pies. Rendirme a tus pies. Oh, rendirme a tus pies. Quiero perderme en tu amor. Quiero encontrarme en tus ojos, Señor. Quiero perderme en tu amor y rendirme a tus pies. Rendirme a tus pies. Rendirme a tus pies. Oh, rendirme a tus pies. Te invito ahora a que escuches este evangelio tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37, que dice así. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí.
y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Qué terrible desilusión para Jesús habrá sido que mientras su corazón se entristecía porque se acercaba la hora de su muerte, los discípulos buscaban un lugar de privilegio. Discutían sobre quién era el más importante, el más grande. Todavía no entendían que Jesús, siendo el más importante de todos, serviría con su misma vida a los demás. Y de esta manera se dan vuelta los criterios de importancia, de poder, de servicio. Ahora, desde Jesús, el que quiera ser alguien en el reino de Dios tiene que estar preparado para dar la vida por los demás. Te pido, Padre Santo, que ilumines a todas nuestras comunidades cristianas para que crezca siempre más en cada comunidad el espíritu de servicio al prójimo, para que desaparezcan muchos comportamientos egoístas. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea queriendo que no se supiese. Y él les enseñaba diciendo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Como Jesús no quiere que se utilice el título el Hijo de Dios, utiliza constantemente el título Hijo del Hombre. Y contrariamente a lo que a primera vista podría creerse, no se trata de una insistencia sobre la humanidad de Jesús. No es esto. De hecho, los primeros cristianos procedentes del judaísmo, o el mismo Jesús, daban a este título un significado muy particular, muy denso. Para ellos era la evocación del Mesías anunciado en el profeta Daniel, capítulo 7, 13 y 14. Y subraya muy fuertemente su origen celestial, esa obra divina que tiene que llevar a cabo. Pero este título de Hijo del Hombre es mucho menos provocativo frente a los oídos judíos que el de Hijo de Dios, aunque significa más o menos lo mismo, pero lo decía de un modo más velado. Y entonces Jesús les anuncia el segundo anuncio de su pasión. Dice que le darán muerte y que al cabo de 3 días va a resucitar. Todo el Evangelio de Marcos nos encamina hacia esta cumbre. Una biografía muy curiosa de un hombre, ya que lo que parece más importante no es su vida, sino su muerte. Y es verdad que ese hombre anuncia al mismo tiempo, siempre, imperturbablemente, que va a revivir después. Es como si su vida primera no fuera la más importante. Y uno se podría preguntar, ¿estamos verdaderamente convencidos de que Jesús hoy vive? El misterio pascual es lo esencial de nuestra fe. Este es el privilegio único, radical de Jesús. Ningún otro gran hombre tuvo la pretensión de liberar al hombre de esta última fatalidad que es la muerte. Ni Buda, ni Mahoma, ni ninguna ideología humanista propusieron ninguna solución a la angustia mayor del hombre, que es que sabe que morirá algún día. Nadie dio una solución a la muerte, solo Jesús. Serenamente, sencillamente, dijo: le darán muerte y 3 días después resucitará. Jesús es aquel que se dirigía hacia la muerte en medio de una gran paz total, porque sabía que detrás de esa puerta sombría de la muerte lo esperaba la vida. No lo esperaba la nada, esa nada desesperante. Lo esperaban los brazos de su Padre, como también nos esperan a nosotros. La nueva liturgia de los difuntos canta: en el umbral de su casa nuestro Padre te espera, y los brazos de Dios
se abrirán para ti. Y los discípulos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. El Evangelio no embellece en absoluto a los apóstoles. Son pobres hombres, como todos nosotros. Más bien, el Evangelio los califica de mente obtusa, de gente cerrada, limitado, estrechos. Y ciertamente que nos representan muy bien cerca de Jesús. Es una buena muestra de la humanidad corriente de todos los días, mediana. No son grandes cerebros. Y verdaderamente uno se pregunta de qué modo la Iglesia y todo su inmenso movimiento histórico hubiese podido surgir únicamente de sus imaginaciones o de sus proyectos, como a veces se dice. Es que verdaderamente sucedió algo. Es que efectivamente fueron transformados por un acontecimiento. Fueron levantados por encima de sí mismos, de sus posibilidades. Fueron revestidos de una fuerza, de una inteligencia que no venía de ellos. Y sigue siendo así hoy en la Iglesia. A la Iglesia no se la puede juzgar simplemente desde un punto de vista estrictamente humano. Jesús les pregunta, ¿qué discutían en el camino? Y ellos se callaron porque habían discutido entre ellos sobre quién era el mayor, el más importante, y ahí se dieron cuenta que estaban en otra. Fíjate su nivel de reflexión, su nivel de ambición, de humanidad corriente, mediocre. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, les dijo Jesús. En su pasión, a la que está aludiendo, Jesús se hizo el último. Jesús se hizo el servidor. Y de este modo el anuncio de la cruz no es solamente para Él, sino también para nosotros. No hay otro camino para seguir a Jesús que el de pasar por la muerte para llegar a la vida. Me puedo preguntar si esto es mi vida cotidiana. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Israel y Moisés, Oh Cristo. Grande es tu amor, más precioso, más puro que el oro, y mi corazón lo recibe hoy, que abunde y no se apague. Oh, sabes bien, mi Señor, en tus brazos yo encuentro reposo. Y aunque débil soy, mi ayudador, eres tú mi Cristo y en ti yo confío. Oh Cristo, quiero que estés siempre conmigo. Qué dulce es tenerte y no quiero perderte, Señor. Tú eres mi refugio, mi único tuyo. Es tu amor, más precioso, más puro que el oro, y mi corazón lo recibe hoy, que abunde y no se apague, no.
qué débil soy, mi ayudador. Eres tú mi Cristo y en ti yo confío. Oh, Cristo, quiero que estés siempre conmigo. Qué dulce es tenerte y no quiero perderte, Señor. Tú eres mi refugio, mi único orgullo, oh Cristo. Cuánto te amo, mi Cristo. Tú eres mi Dios fuerte, susténtame siempre, Señor. Quiero que estés siempre conmigo. Qué dulce es tenerte, no quiero perderte, Señor. Tú eres mi refugio.